Dun dong, dun dong, dun dong, dun dong, dun dong, dun dong, dun dong. Dun, 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 Feelings you're slipping and gripping into the outer space. Vision's gonna get you no matter how much you see his face. Dripping cause it's been 7 months and now you just wanna taste. But I bet you Tinder boys not so fun to chase. Oh, you got it wrong. Why did you swipe right? You let him on, but he is not your type. You got it wrong. Why did you swipe right? You let him on, but he is not your type. dun dong, dun dong, dun dun dong, dun dong, dun dong, dun dong, dun dong, dun dong, dun. Feelings you're slipping and gripping into the outer space. Vision's gonna get you no matter how much you see his face. Llegó con la cabeza agachada a su casa. En el momento que su madre lo vio era obvio todo lo que había pasado, la derrota que el muchacho había sufrido. Voy a mi habitación, mamá, estoy algo cansado. Fue lo único que dijo. Aún así, en ese lugar privado para él no encontró calma. Los pósters, las figurillas y los artículos promocionales de su figura a seguir que adornaban su habitación solo le recordaban su derrota y lo que había pasado hace algunos meses. No puedes ser un héroe sin un Kirk, deberías de considerar la policía, sigue siendo un trabajo honorable. Cuando Olmigt le reveló su secreto después de una serie de malentendidos y circunstancias, cuando recibió ese baño de realidad parecía que el mundo se había derribado para él. ¿Qué importa si no tengo un Kirk? Todo se resume a la capacidad para salvar a las personas. Era lo que el muchacho había usado como excusa para entrenar por sí mismo, día a día, siguiendo una dieta rigurosa para poder competir en el examen de admisión a UNA. Y aún así fracasé, no pude destruir ni siquiera un robot. Decía en voz alta acostado en su cama, donde durmió sin darse cuenta. Era noche cuando su madre lo despertó, era hora de la cena después de todo. El niño se dio cuenta hasta ese momento que se durmió mientras lloraba, se tuvo que limpiar el rostro y tener una excusa para los ojos rojizos, también debía de cambiarse la camiseta, además de las lágrimas se había manchado de sudor y baba, no podía comer así. La mesa estaba en silencio, Incomidor ya había comprado ingredientes en anticipación para un festejo, pero sin el entusiasmo del chico ella sabía el resultado de todo, no es como si no lo hubiera esperado, pero igual que él quería tener algo de esperanza. Así que había convertido la comida en una recompensa, un día libre para el muchacho después de pasar meses ejercitándose sin descanso, algo para que se intentara olvidar de todo lo que le había pasado, pero no tenía caso, el muchacho habló primero. Es imposible que lo haya logrado, no obtuve ni un solo punto en el examen práctico, que es lo más importante para Wa. El muchacho comía el arroz que acompañaba su filete de pescado, sin saborear la comida, no estaba en humor para hacerlo después de todo. Creo que si llega una carta de la escuela, es solamente una notificación de reprobación. Su madre no sabía cómo responder a eso, hace tiempo había tomado una decisión de apoyar en su hijo para que cumpla su sueño, todo después de aquel episodio al visitar al médico y que su hijo aprendiera la verdad, pero si él mismo era consciente de lo imposible de la situación, estaba bien que finalmente lo dejara ir. Entonces hijo, ¿qué es lo que vas a hacer? Decía estas palabras con nerviosismo, tanto por la respuesta como para no herir a la persona que más amaba. Las escuelas empezarán pronto y tus estudios deben seguir, ¿has considerado una carrera diferente? A pesar de esperar una respuesta rápida por parte de Izuku, el muchacho se lo tomó con calma. ¿Diferente? Bueno, claro que falla en UA, pero aún existen otras escuelas de héroes. Estuve revisando los horarios de sus exámenes de admisión, creo que puedo presentarme al curso en el sindicato o para el centro de control de casualidades, también está el curso en Geonosis y en Prolab. Decía esto con entusiasmo, aún tenía oportunidades y quería tomarlas, su posibilidad para convertirse en héroe no era cero, y esa esperanza era algo que lo fortalecía. Solo un poco más, estoy seguro que en alguna escuela podré entrar, podré convertirme en héroe.
Inko Midoriya estaba preocupada, sabía lo mucho que su hijo deseaba ser un héroe y quería apoyarlo, pero también quería ser realista y aunque la culpa la atormentaba, sabía que él en particular no podía convertirse en héroe, no sin ningún poder para enfrentarse a los deberes que eso traía. Pero fue el recuerdo del pequeño niño al que no pudo consolar hace varios años lo que la mantuvo callada, con una sonrisa forzada que muchas veces había puesto. Claro Izuku, te apoyaré en lo que sea. El muchacho salió a hacer algo de ejercicio nocturno, la cena había sido algo pesada para su dieta, y debía de compensar eso con ejercicio, así que una vez reposado comenzó una carrerilla por el vecindario. El velo nocturno estaba en su mejor punto, con un hermoso contraste de la luz de las estrellas detrás de la luz artificial de la ciudad, no había nadie en la calle a esas horas, pero aún así no debía de preocuparse, pues los héroes locales mantenían segura la ciudad ante cualquier ataque de villanos o criminales. El aire frío de la noche contrastaba con el sudor caliente en la frente del muchacho y con la sensación del vapor que salía de su boca con la respiración. No estaba cansado pues ya se había acostumbrado a ese nivel de ejercicio, hubiera sido el joven escuálido, débil y anémico de hace unos meses, de antes de encontrarse con All Might y se hubiera desmayado. Al recordar a su ejemplo a seguir también recordó el secreto que tenía tras su espalda. La verdad del poder del héroe número 1 y de cómo se encontraba desesperado por mantenerse como el símbolo de la paz, eso solo hacía que sus ansias por convertirse en un héroe fueran mayores. El demostrar que sin poder también se puede inspirar, lo veía como su responsabilidad como una persona sin don en un mundo donde estos son la norma. Seguro que Kacchan pasó la prueba sin problemas, dijo para sí mismo en voz alta en uno de sus descansos. Con su Kirk, lo poderoso que es, no hay duda de que destacará entre los héroes. A pesar de que su compañero rubio se había convertido en lo más cercano a un acosador y maltratador, Midoriya lo respetaba y lo veía como una figura poderosa a seguir, un ejemplo de cómo utilizar sus capacidades al máximo para hacerse destacar. Había llegado a la cima de una pequeña colina, a partir de ahí bajaría y repetiría su ejercicio hasta llegar a casa. Los primeros días solo podía llegar hasta las faldas de ese terreno, incluso varias semanas después de comenzar su ejercicio llegar a la cima era algo exhausto, pero en su estado actual lo podía hacer sin problemas. Haciendo sus ejercicios de respiración miró hacia el cielo, a la bóveda estrellada arriba de él. Un movimiento rápido, demasiado como para no destacarse si se veía esa imagen estática, llamó la atención del muchacho, era una estrella fugaz. Veamos, debería de pedir un don. No, eso sería hacer trampa, debo de hacer lo que pueda con lo que tengo. Se rió ante la idea, había madurado, antes si se le hubiese ofrecido, hubiera aceptado obtener un don a cualquier costo. Creo que, quiero mantener la voluntad que tengo, demostrar que soy capaz. Y con esa idea comenzó su descenso, pero no iba sino hasta la mitad de su camino, que nuevamente se distrajo por algo en el cielo. Al voltear pudo ver que en la misma área que antes contemplaba ahora había una potente luz esmeralda, que solo se hacía más fuerte segundo a segundo. El muchacho no sabía lo que estaba pasando, una centella, un meteorito quemándose en la atmósfera. Parecía muy cercano, y aún así pequeño, pero que cada vez daba la impresión de acercarse más y más. No fue sino hasta que escuchó un ligero sonido de viento, como de algo arrastrándose a través del aire con mucha fuerza, y que venía de aquel objeto que Midoriya supo que se trataba de algo. Antes de que supiera qué hacer, lo tenía a pocos metros frente a él y se sorprendió al, una vez acostumbrado a la luz verde esmeralda, ver lo que se trataba. Un anillo hecho a partir de alguna clase de cristal verde que daba una impresión transparente pero parecía de color sólido al mismo tiempo, con un diseño en su parte superior de un círculo con dos líneas paralelas en sus extremos. Si la situación no fuera lo suficientemente extraña hasta ese punto, con un objeto tan luminoso pero agradable de ver que estaba flotando en el aire y que aparentemente venía del cielo, este comenzó a hablar. Izuku Midoriya de la Tierra, sector 2814. Muestras una fuerza de voluntad formidable, has sido elegido, bienvenido a la corporación Linterna Verde. ¿Qué?
Midoriya frotó sus ojos con fuerza varias veces, a pesar de que en cada ocasión lo hacía más fuerte y cada ocasión esperaba ver algo diferente. Cuando recuperaba la vista seguía viendo el anillo brillante de Esmeralda, así como sentir irritación en los ojos. Izuku Midoriya ha sido escogido como nuevo miembro de la Corporación Linterna Verde para el sector 2814. Por favor, recite el juramento para aceptar el anillo de poder. El muchacho no entendía lo que pasaba, de dónde venía la voz. Su mente sabía que provenía de aquel objeto, parecía algo imposible pero era lo que estaba pasando. ¿Y un juramento? No sabía a qué se refería esa cosa, no entendía nada y aunque sabía que su mente era buena, no podía generar un tren de pensamiento adecuado. No hasta que sus labios comenzaron a moverse solos, inspirados por la luz esmeralda. En el día más brillante, en la noche más oscura. Sin darse cuenta, extendía su brazo derecho, presentando su mano al anillo. El mal no escapará de mi vista, que aquellos que adoran el mal teman mi poder. Poco a poco, como si su cuerpo fuera un imán atrayendo el anillo, deslizándose hacia su anular. La luz de linterna verde. Sintió como un gran poder inundaba su cuerpo, la energía regresaba a sus músculos, recuperando su forma, asentándose y reparando las fibras desgastadas por el ejercicio, acomodándose y utilizándolas para inyectar su cuerpo. No se dio cuenta lo que hacía con la energía, no se dio cuenta de lo que pasaba con su cuerpo, no hasta que estaba a 2 kilómetros en el aire. ¡Guau! La sensación de no tener una superficie en la cual mantenerse era muy extraña para el muchacho, el no saber dónde ni cómo controlar su centro de gravedad. Fue tan impresionante que no se dio cuenta de la membrana esmeralda que cubría todo su cuerpo. Izuku Midoriya detectó altos niveles de adrenalina y oxitocina, tu tren de pensamiento está repleto de miedo, necesitas regular tu actividad cerebral. La misma voz le hablaba en su mente pero también en el ambiente, generando un eco distinguible. Actualmente el anillo activo la modalidad de piloto automático, no tienes nada de qué preocuparte. ¿Qué? ¿Piloto automático? Estoy en el aire volando. Solo una de las capacidades básicas de tu anillo, el protocolo indica que debemos iniciar con esta actividad para que el usuario se acostumbre. La voz que salía del anillo hablaba en un tono demasiado sereno para la comodidad del muchacho. ¿Qué? ¿Protocolo? Quiero bajar. Esto está mal en muchos niveles. En efecto, el control del vuelo es la forma más básica de entrenamiento. Solo debes de desear elevarte o bajar, incrementar o disminuir la velocidad. Explicaba la voz monótona. Intenta controlar tu respiración, inhala y exhala, deshazte del miedo y ordena en tu mente lo que deseas. Midoriya sentía como sus músculos temblaba, a pesar de no tener un suelo en el cual apoyarse daba la impresión de estar temblando. Pero no lograría nada si solo se quedaba así, por lo que tenía que hacer caso al anillo, causante de todo eso. Busco la fuerza de voluntad para tranquilizarte, respirando lentamente, buscando algo de calma, sintiendo como el aire, mucho más limpio y en diferentes concentraciones llenaba sus pulmones. Cuando abrió sus ojos pudo ver cómo lentamente descendía, aunque desde otro punto de vista pareciera que estaba cayendo, desde su perspectiva era como simplemente bajar levitando a suficiente velocidad como para sentir el aire moviéndose por sus oídos, que extrañamente no se veían afectados por la diferencia en la presión. Finalmente llegó al suelo, sus pies sintieron el irregular terreno del lugar, debido al movimiento natural de la tierra y su propio desplazamiento por el pánico, se encontraba a unos cuantos kilómetros de distancia desde donde había despegado, en la playa municipal de Agoba, con su característica basura que el gobierno intentaba aplazar la limpieza. Una vez que se movió a terreno más firme y limpio miró el anillo que ahora se encontraba en su mano, ahora también se daba cuenta que una nueva capa de ropa, una membrana gruesa de un verde casi negro, lo cubría como si se tratara de un traje completo, terminando en su cuello. Muy bien, el usuario ha podido controlar la función de aterrizaje, es momento de pasar al control de despegue e incremento de la velocidad. ¿Qué? No. Izuku alejó su mano con el anillo, intentando desprenderse de él sin ningún resultado. No quiero intentarlo, eso fue demasiado, ¿qué demonios está pasando? Detecto elevados niveles de adrenalina, Izuku Midoriya, tranquilízate, intuyo que te encuentras en un estado de duda y confusión debido a tus nuevas capacidades. Claro que lo estoy.
Hace unos pocos minutos estaba en el aire. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Soy un anillo de poder de la Corporación Linterna Verde. Detecto actividad cerebral relacionada al cansancio. ¿Deseas una explicación de camino a tu zona de sueño? Era cierto que entre las emociones fuertes y el ejercicio de esa noche, además del examen que había tenido hace algunas horas, el muchacho estaba muy cansado. Muy bien, me contarás todo de camino a casa. ¿Deseas que active el vuelo automático para llegar a tu destino? No. No, caminemos, así tendrás más tiempo para explicarme todo. Reflejándose en una placa de metal cercana, sabiendo que su aspecto llamaría la atención a esas horas, dio otra indicación al objeto. Y quítame esta cosa por favor, me siento extraño. Sin una palabra más el anillo hizo como indicado, dejando al muchacho en su ropa deportiva, comenzando la caminata de regreso a su casa. A medio camino, después de unos 5 minutos de silencio, Midoriya se dio cuenta que el anillo necesitaba alguna clase de indicación. Así que, explícame exactamente, ¿qué eres tú? ¿Por qué eres capaz de hacerme volar? Soy un anillo de poder de la Corporación Linterna Verde, puedo transformar tu fuerza de voluntad en energía dentro del espectro emocional de colores, mi tecnología permite darte ciertas capacidades básicas que pueden ser potenciadas según tu propia voluntad. Fuerza de voluntad. Como el coraje y cosas así. Así es, siempre y cuando tus deseos y ansias por cumplirlos entren dentro del parámetro ético del espectro emocional de la voluntad puedo cargarme de eso para darte poder. Espectro emocional. ¿Quién decide esas cosas? Acabas de decir que eres tecnología, así que debes de haber sido construido de alguna forma, algún creador debió darte parámetros para seguir. Esa es información no documentada en los bancos de datos del anillo, toda la información que la corporación ve necesaria para sus agentes es explicada durante la etapa de selección y entrenamiento. Respondió el anillo en su voz robótica, pero de alguna forma emotiva para aparentar un ser vivo. Pero yo no pasé por eso, estaba haciendo ejercicio y de pronto tú llegaste y me hiciste decir un juramento, lo siguiente que supe es que estaba en el cielo. Respondió el muchacho después de la idea de una clase de entrenamiento. Tú mismo dijiste que había sido escogido, no me han entrenado o algo parecido. El anillo quedó en silencio, aunque seguía liberando una pequeña luz esmeralda. Si no fuera porque Midoriya había escuchado ya la voz de esa cosa, pensaría que se trataba de un accesorio común. No hay protocolos accesibles para explicar el procedimiento, y Izuku Midoriya presenta todas las características para ser miembro de la Corporación Linterna Verde. Eres el candidato más idóneo en todo el sector 2814. Concluyó el anillo. ¿Qué es eso de sector 2814? ¿Y la Corporación Linterna? Parece que soy miembro de ellos. ¿Es acaso alguna agrupación secreta? La respuesta del anillo no se hizo esperar, comenzando con una cascada de palabras a una velocidad excesiva. El sector galáctico 2814 es uno de los sectores espaciales bajo la protección de los guardianes, encontrada en el denominado por el conocimiento terrestre, grupo local, con la existencia de 21 trillones de planetas, hogar de al menos 2 millones de formas de vida planetarias y 100,000 formas de vida en la categoría de civilizaciones. La Corporación Linterna Verde fue fundada por los guardianes para la protección de su territorio espacial, siendo estos los agentes responsables de salvaguardar la paz y proteger a estas formas de vida y entre estas formas de vida. Midoriya solía tener sus propias explosiones verbales, solían confundir mucho a las personas al punto de que parecía algo extraño y excéntrico, así que no tuvo problema en entender la palabrería que el artefacto estaba diciendo, pero lo único que su cerebro pudo procesar fue ¿qué? Formas de vida espaciales. Civilizaciones. Extraterrestres. Había llegado a su vecindario y gritar de esa forma podría llamar la atención de alguna persona que siguiera despierta, pero la sorpresa sobre lo que creía que había escuchado era más que su sentido común de momento. Así es, la descripción podría ser lo más similar a la que ustedes terrícolas tienen de los extraterrestres. Tienes que estar bromeando. Soy capaz de procesar sentimientos interactivos, mas no de entenderlos. Lo que digo no es humor, sino que la realidad. Entonces, ahora soy parte de estos protectores del espacio.
El muchacho prestaba atención al anillo en su mano, el brillo esmeralda y la aparente transparencia resultaban atrayentes, con su otra mano comenzó a acariciarlo, dándose cuenta que podía removérselo, pero no haciéndolo. Todo eso es información que se brinda a la gente después de su entrenamiento. Fue la única respuesta que dio el anillo. Pero no recibí ningún entrenamiento, otra vez, fuiste tú lo que me escogió. Sin duda esto muestra ser problemático, mi sondeo no reveló un candidato más adecuado para el poder del anillo, y Zuko Midoriya comparte bastantes características con el antiguo portador. Explicó el anillo sin revelar dudas en su tono, solamente como un bloque informativo. Sería necesario informar a los guardianes de esta circunstancia, para eso hay que dirigirnos al planeta base de las operaciones de los Linterna Verde. Espera, planeta base. ¿Te refieres a dejar el planeta Tierra? Esta vez el muchacho estaba más asustado, recordando la experiencia de hace poco únicamente en el aire. Imagino que no es algo que desea hacer. Informar a los guardianes es una tarea primordial, no hay una elección que tomar. Concluyó finalmente la voz, dejando clara la posición que debían de tomar. Aún así, no sería prudente para la integridad del usuario el hacer un viaje interplanetario sin entrenamiento previo. Lo que más te preocupa es que no tenga entrenamiento. Midoriya respondió aún no comprendiendo que el anillo tenía una personalidad objetiva. Bien, creo que podemos entrenar, después de todo no creo que pueda deshacerme de ti, ¿verdad? Correcto, entrenaremos después de que tu proceso mental se haya reiniciado tras el descanso. Su madre lo esperaba, era raro que lo hiciera, después de todo solo había ido a hacer ejercicio, pero se había tardado un poco más esta ocasión. Lo siento mamá, un camino estaba en reparaciones y tuve que tomar un desvío. Se disculpó el joven escondiendo sus manos en su sudadera. Creo que tomaré una ducha y me iré a dormir, descansa, te quiero. Fue mientras se bañaba que se removió el anillo, sintiendo como la energía desaparecía de su cuerpo, pero aún así sentía alguna clase de enlace con este. Más 410 kilómetros por arriba de la superficie terrestre, Estación Espacial Japonesa Koichi Wakata. Cuando los remanentes del paso de un asteroide o de un cometa, tal vez tan lejanos en el tiempo como 50 años después de su paso, o tan lejanos en el espacio como desde el borde de la nube Oort, se acercan a la atmósfera terrestre suelen quemarse a la entrada, generando una lluvia de meteoros. Pero antes de que eso suceda, se trata de objetos, tan pequeños como un grano de arena o una pelota pequeña, que viajan a una velocidad superior a la del sonido, cosa que es muy molesta cuando se está viviendo en el espacio, pues el término lluvia recupera su significado en el momento que escuchas pequeños golpeteos en las paredes de la estructura en la que vives. Fue uno de esos golpeteos, uno demasiado fuerte como para que sea un residuo, el que despertó a Naoko, la comandante de la misión actual de esa estación. Rápidamente tomó su computadora, conectada a los sistemas de órbita de la estación. Si fue algo demasiado grande pudo haber roto los sellos y comenzarían a liberar oxígeno, cosa que no tienen en abundancia en aquel lugar. Pero no había cambios de presión, el aire se mantenía igual, todo estaba como siempre. La astronauta cerró su laptop y volvió a sujetarse a los soportes de su unidad, para evitar que la gravedad cero la arrastrara hacia otro lugar y golpearse mientras duerme. Su cabello le estorbaba, pero en ese lugar tampoco podías tener un tratamiento de estilismo, la más mínima fibra de cabello sería problemática. Cuando regrese a tierra haré que me lo corten. Se dijo a sí misma antes de volver a dormir. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de sus compañeros sabían, ni siquiera los técnicos en casa, monitoreando el estado de la estación, era lo que en realidad había sucedido. Y es que en pequeña escala que un objeto te mueva 5 centímetros cada segundo de tu trayectoria es algo irrelevante, pero cuando se están trabajando en unidades espaciales eso es una diferencia mortal, más cuando tienes a un planeta atrayéndote hacia sí mismo. Más. 2 días después. Concéntrate, ten la imagen mental clara, imagina el ambiente y construye lo que quieras ahí, después solo deja fluir tu energía. Esas eran las indicaciones que el anillo le había dado a Midoriya. Se trataba de un entrenamiento muy básico una vez dejado en claro que el muchacho no sabía nada sobre el poder que ahora tenía. Con la idea en su mente, Midoriya sintió como el poder entraba a los músculos de sus piernas, como su espalda se fortalecía con la energía del anillo, pero aún quedaba algo para canalizar.
con el brazo con el anillo extendido, abrió los ojos y liberó el poder como ya había hecho en otras ocasiones. Un constructo parecido a una garra se formó, rodeando la pila de escombros y basura que estaba en la playa de Dagobah, el lugar más privado que se le pudo ocurrir. Con sus pies hundiéndose levemente en la arena, el muchacho comenzó a caminar, empujando el desperdicio hacia otro lado, limpiando el terreno de la costa. Hace meses no hubiera pensado siquiera en poder mover un poco de eso. Hace unos días sabía que limpiar una porción como la que limpiaba en ese momento le tomaría al menos un mes. Justo ahora podía hacerlo prácticamente solo con la mente. Hizo otro constructo, uno más parecido a un molde cuadrado, donde introdujo la basura, cerrando el molde, levantándolo con su fuerza potenciada y liberando un comprimido casi perfecto de basura arriba de otro, señal de que lo había hecho unas cuantas veces. Con algo de cautela, pero más seguro de sí mismo, dejó que el poder del anillo le permitiera elevarse en el aire unos cuantos cientos de metros, para poder ver todo lo que había hecho hasta ese entonces. Tenía limpiada una buena porción de la playa, pero aún quedaban unas cuantas cosas que hacer, aun con el trabajo por delante, a esa velocidad podría terminar en pocos días. Muy bien, creo que tengo más o menos controlado todo. Fue extraño tener fuerza sobrehumana de repente, me pregunto si así se sentirán las personas con Kirk. Izuku Midoriya, has logrado controlar los procedimientos básicos que te brinda el anillo. ¿Estás listo para ir a visitar el planeta de los guardianes? El anillo no parecía interesado en los nuevos sentimientos del muchacho, muy por el contrario, tenía su mente en claro sobre lo que tenían que hacer. No estoy muy seguro, si es un viaje muy largo debería de decirle a mi madre, no sé cómo reaccionará una vez que se entere. Había mantenido el secreto hasta ese momento, era algo fácil considerando que podía explicar el anillo como un accesorio que le pareció interesante comprar. Dime qué tan lejos está ese planeta. Oya, el planeta de los guardianes y base de operaciones de los Linterna, se encuentra a una distancia de 100 parsecs, o el equivalente terrícola de 3,261,600 años luz. ¿Qué? Midoriya gritó al escuchar la respuesta. Esa distancia era el equivalente a más o menos 2% de lo que se estimaba era el tamaño del universo observable. La idea de viajar eso era imposible de comprender. A velocidad mantenida, podemos llegar en el equivalente a 4 días terrícolas. Explicó la voz mecanizada del anillo. Tienes que estar bromeando, o sea, sé que no estás bromeando, ya me lo dijiste, pero viajar esa distancia en tan poco tiempo, eso rompe cualquier regla establecida por la física. Física terrestre, te sorprendería de lo que son capaces algunas civilizaciones espaciales. Mi existencia es evidencia de eso, el poder manipular de forma física el espectro emocional. Contestó el anillo, que no hacía sentir bien en particular al muchacho. No puedes aplazar más tiempo el visitar a los guardianes. Ante su mirada, tú eres un extraño que de alguna forma ha logrado adueñarse de un anillo. Esa forma en que hablaba de esos seres no los reflejaba como benevolentes o cariñosos, más bien parecían severos y no sabía muy bien qué podría pasarle en cuanto tuviera que explicar todo. Además había más cosas de que preocuparse, como la comunicación. El anillo podía hablar su idioma a la perfección, pero eso podía ser producto del enlace que había entre ambos. Tal vez esos guardianes no podían hablar idiomas terrícolas. También estaba su capacidad para remover el anillo. Izuku preguntó en un principio si cualquiera podría utilizar el poder del artefacto, a lo que este respondió que solo él había sido escogido, pero si estas personas eran de alguna forma los jefes podrían quitarle el anillo. No es como si eso fuera un problema, únicamente regresaría a su antigua vida y una playa estaría más limpia. Pero ¿sería capaz de regresar? Después de todo iría hacia otro planeta. ¿Qué tal si se quedaba en ese lugar varado para siempre? ¿Podría sobrevivir? ¿Qué sería de él? ¿De su madre? Esas eran las clases de preguntas que había en su mente. Midoriya, Izuku Midoriya. El anillo durante todo este tiempo intentaba hablar con su usuario, pero este estaba demasiado enfrascado en sus propios pensamientos. Hay problemas, Izuku. Mis lecturas detectan un fuerte tráfico de señales de emergencia en la atmósfera. Señales de emergencia. Son de tipo terrícola, pero parecen graves según lo que he podido descifrar. Permíteme introducirte.
Antes de que pudiera decir algo, el muchacho escuchaba a través del anillo un montón de voces que se intermezclaban al principio, pero poco a poco se esclarecieron. Llegaron los oídos del muchacho. Utilicen los motores de gas a presión. Si liberan una gran cantidad puede que logren contrarrestar los cambios de curso. Pueden hacerlo, pero ya están en el gancho gravitatorio del planeta. Esa cosa va a caer. ¿Qué hay del módulo de regreso? Debemos sacar a esas personas. Demasiado tarde. Si se exponen y no los mata el calor, la radiación lo hará dentro de 2 años. Creo que es más importante ver lo que pasará con la estación. Los técnicos ya tienen el estimado del choque. ¿Qué nos dice el gobierno? Se estima que caerá en el área de Musutafu. Ya se están movilizando a los héroes para la evacuación, pero la velocidad a la que lo hacen, el gobierno no puede hacer nada. Ningún héroe tiene el poder para detener esa cosa o la capacidad para desviarla. Justo mientras escuchaba las comunicaciones, de fondo podía escucharse también las bocinas de emergencia de la ciudad, indicándole a los ciudadanos a dirigirse a los refugios repartidos para el público. Tengo la información, de caer la estación espacial sobre la ciudad se espera una aniquilación total, la velocidad de evacuación no es suficiente, aún así, estoy corriendo más simulaciones y sigo procesando el estado de los intentos. En el aire Midoriya comenzó a fluctuar, como si el poder desapareciera lentamente, tuvo que concentrarse algo más para mantenerse a esa altura. ¿Qué está sucediendo? Las ondas cerebrales del miedo interfieren con el anillo. Generalmente no es un problema gracias a la automatización del flujo de energía, pero tantas personas atemorizadas al mismo tiempo son suficientes para contrarrestar mis lecturas de tu voluntad. Además, detecto en ti un poco de miedo. Eso era verdad, la mente de Midoriya trabajaba a toda velocidad, pasaba mentalmente la lista de héroes que había en la ciudad, junto con sus quirks y sus hazañas más grandes. All Might estaba primero en la lista, sería sin duda la primera respuesta, pero tenía su propio límite. Si estuviera en su mejor forma podría mantener el peso de la estación espacial por sí mismo, pero sobreviviría al impacto. ¿Qué pasaría con las fuerzas remanentes? Y eso sin considerar que ese héroe no se encontraba en su mejor momento. He terminado de realizar un análisis. Podríamos utilizar el poder del anillo para salvar a las personas que se encuentran en esa instalación. La membrana protectora resiste radiaciones del tipo espacial sin ningún problema. Respecto al otro inconveniente, no parece que tenga una solución. El muchacho se congeló ante la idea. Lo que proponía el anillo era básicamente que él tomara la acción, que él fuera quien diera el primer paso, pero no estaba seguro. Limpiar basura era una cosa, pero eso. Midoriya, detecto la duda en tu mente, es algo normal, pero tienes la fuerza de voluntad suficiente como para hacerlo, puedes salvar a esas personas, puedes convertirte en un héroe. Un flashback llegó a la mente del muchacho, de la primera vez que le dijeron que se debía de rendir, del médico que rompía sus sueños, la incapacidad de su madre para consolarlo, el bullying sufrido todos esos años, las palabras del héroe número 1. Por favor, sáquenos de aquí. Escucho entre todas las comunicaciones la voz de una mujer, cuya desesperación era clara. Sin pensarlo 2 veces canalizó la energía a todo su cuerpo, generando un traje completamente verde, cubriéndose en la cabeza con la membrana esmeralda protectora, comenzando su viaje hacia el lugar donde debía estar. Anillo, tienes ubicada la posición de la estación. Activo piloto automático, nos dirigimos hacia ese lugar, sigo procesando las posibilidades de salvar la ciudad, no hay escenarios donde sea posible. Dime, ¿crees que haya suficiente energía como para sostener la estación entera? Preguntó el muchacho, era una idea alocada, no sabía si iba a funcionar debido a que no sabía la capacidad del anillo, tampoco el poder que su cuerpo podía aguantar. Afirmativo, pero necesitarías ir a una velocidad. Quiero que vayas a la velocidad a la que viajaríamos a Loa, pero debes esperar mi señal. Izuku Midoriya, eso es algo. Anillo, debemos de hacer esto. En ese momento el joven no lo sabía, pero el anillo se alimentaba de una energía que nunca antes había tenido, una energía que era de esa persona y que el artefacto únicamente manifestaba. El Peli Esmeralda no se había dado cuenta que ya había pasado la marca de los 300 kilómetros de altura, el aire ya no estaba tan concentrado, no se dio cuenta que no estaba respirando pero seguía normal, como si nada sucediera, no se dio cuenta que el día se había convertido en noche.
Únicamente había visto la estructura metálica acercándose más y más. Maldita sea, manden un avión supersónico. Gritaban a Oko a través de su comunicador, que poco a poco se iba llenando más de estática, debido al mal funcionamiento de los receptores. Están a una distancia demasiado arriesgada para un rescate, lo sentimos Naoko, se está concentrando todo el esfuerzo en evacuar la ciudad. Respondía el técnico, revelando la triste realidad para la astronauta y su tripulación. Ellos sabían que el problema era más serio, si la lluvia de meteoros de hace poco había hecho más daños estructurales, una descompresión haría que la estación entera explotara, generando una lluvia de asteroides en toda la zona, afectando a más ciudades que Musutafu y dejando inexplorable el espacio durante varios años hasta terminada la limpieza de los restos, pero no había nada que pudieran hacer, así lo comunicaba con la mirada la mujer a sus compañeros. Fue uno de ellos que, mirando por la ventana a la realidad a la que se acercaban, pudo ver más que el planeta hogar, pudo ver una linterna esmeralda, como un cohete que viajaba en su dirección. Habían decidido explotar la estación de forma previa. Eso haría que la mayoría de la basura espacial se quemara al reingreso, eso sería lo lógico. Midoriya se acercaba rápidamente, pero a él le parecía que era muy lento, si la estación caía algo más, si pasaba a una capa donde no pudiera generar suficiente velocidad de escape, si solamente hacía la función de un proyectil dirigiéndose hacia ellos, muchas cosas podrían salir mal. Pero no podía permitirse miedo en su corazón. Sonríes no porque no sientas miedo, sino que para demostrar que todo estará bien, que hay esperanza más allá de la desgracia. Eso es lo que All Might había dicho en varias ocasiones, eso era a lo que tenía que aferrarse. Ya había hecho eso algunas veces, intentando descubrir los poderes del anillo, pero era la primera vez que hacía ambas cosas al mismo tiempo. Llenar sus músculos de la energía que canalizaba y generar una imagen mental del constructo que deseaba, sin mencionar la energía que creía que gastaba mientras estaba en piloto automático, pero debía de hacerlo. En el día más brillante, comenzó a decir, recordando las palabras que solamente había pronunciado una vez. En la noche más oscura. Si alguien lo hubiera visto en ese lugar sería testigo de cómo el cabello de ese muchacho comenzaba a brillar, cómo se hacía salvaje a pesar de estar en gravedad cero, cómo sus ojos comenzaban a iluminarse, con sus córneas pasando a inyectarse de un color verde llamativo. Ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder. Comenzó a inyectar de energía sus músculos, mientras con su anillo construía una garra que intentaba sujetar la sección principal de la estación espacial. La luz de linterna verde. Los astronautas sintieron un fuerte choque, pensaron que se trataba de una explosión, pero eso habría aniquilado a todos de inmediato. El viajero que estaba mirando a la ventana era testigo de cómo una luz esmeralda tapaba ahora sus ventanas. Todos voltearon a ver en cuanto se dieron cuenta de eso, pudiendo apreciar a la fuente, al muchacho que estaba ahí con ellos, envolviéndolos en un abrazo semitransparente. Midoriya sentía el dolor en su espalda, como millones de toneladas, imposibles para construir la estación en la Tierra, eran resistidas solamente con él. El anillo entendió esto como la señal que necesitaba, brillando en su logotipo como si de un sol se tratara, ayudando al muchacho a empujar la carga. Los astronautas vieron en sus sensores algo imposible. Comenzaban a ganar altitud, nuevamente se alejaban de la Tierra, y no de una forma lenta, kilómetro a kilómetro regresaban a su posición inicial. El procesamiento del anillo sabía cuándo liberarlo, sabía que si empujaban demasiado llevarían a la estación a la deriva, si era muy poco no habrían resuelto nada, pero el anillo sabía justo dónde hacerlo para no dañar a ninguna de las personas ahí dentro, y así lo hizo. Pero justo ese procesamiento hizo que no pudiera detener al muchacho rápidamente. ¿Qué es lo que habían visto? Se preguntaban los astronautas en ese lugar, sus corazones palpitaban demasiado rápido, la luz esmeralda había desaparecido como si se hubiera tratado de una ilusión, pero sus datos decían lo contrario, estaba nuevamente en una órbita estable, Comunicaciones estaba mandando mensajes pidiendo un rescate mientras respondía a los técnicos, que tampoco sabía lo que había pasado.
Otros compañeros se aseguraban de que la estabilización durara lo suficiente, unos cuantos estaban revisando las cámaras exteriores, si es que no estaban fritas por el calor, podían haber grabado lo que había pasado. Mientras que Naoko solamente veía a la ventana, hacia el vacío del espacio, donde parecía que aún podía ver a un cometa esmeralda a lo lejos. Podría decirse que había quedado inconsciente unos segundos, se había intoxicado de energía y su mente no estaba trabajando correctamente, tenía suerte del protocolo de supervivencia en el espacio del anillo. Cuando recobró la conciencia no sabía dónde estaba, no había un arriba ni un abajo, una izquierda ni derecha, frente o espalda, bailaba libremente en el vacío del espacio. Ah, anillo. Dijo sorprendido tanto por su localización como por escuchar su eco en un lugar donde el sonido no debía de poder viajar. Nos encontramos en el borde exterior de la atmósfera de Júpiter, no pude disminuir la velocidad lo suficientemente rápido. No tienes de qué preocuparte, el anillo te protege naturalmente del vacío espacial, de la radiación y de los microasteroides. Explicó el anillo intentando que los niveles de miedo del muchacho disminuyan, analizando que no era el caso, concluyó que lo más sensato sería regresar al planeta de origen. Permíteme unos segundos para calcular la mejor ruta de regreso a la Tierra. ¿La Tierra? ¿Dónde está? Como única respuesta, el anillo lentamente lo hizo girar, sintió como perdía control sobre su brazo, que ahora señalaba hacia un determinado lugar. Desde ahí podía distinguir, entre todas las estrellas de fondo, unas cuantas motitas como si fuera polvo frente a un punto azul, que parecía una pelota de tenis a esa distancia. Ese punto es la Tierra, la puede distinguir por su superficie azulada. Era un panorama hermoso, increíble y tenebroso, con varios puntos amarillos, blancos, naranjas, motitas de polvo flotando, una luna con una mancha rojiza, girando salvajemente que el muchacho tardó en identificar como el hermano mayor del sistema solar. Solo había un pequeño punto a la distancia, un punto azulado que, sin saber cómo, se sentía especial para el muchacho, ese era su hogar. Detectó un aumento en los niveles de la progesterona y activación de los neurotransmisores de la tristeza. Es hermosa, fue lo que dijo el muchacho para sí mismo. La melancolía por la admiración del hogar es un buen relajante y controlador del miedo. Tengo lista la ruta de regreso, activo velocidad automática de regreso. Anillo, ¿hay alguna forma en que pueda disfrutar del regreso? Preguntó el muchacho sintiéndose intoxicado por la visión frente a él, por la idea de que esa pelota de tenis era su hogar. Entendido, calculo ruta y velocidad relajante. Respondió con frialdad. Fue solamente una hora, pero para el muchacho fue una experiencia infinita, el poder ver de cerca la superficie de los planetas, el acercarse y viajar a gran velocidad, sin sentir el viento en su rostro, el comenzar, poco a poco, a distinguir los continentes que formaban su planeta, esquivar, tocar, sentir los asteroides en el cinturón donde antes existían varios protoplanetas. El poder ser testigo directo del relieve increíble de Marte. Y aunque todo era hermoso, lo fue aún más cuando pudo ver claramente a su planeta, descansando en la luna, con un panorama mágico y embriagante. La idea de estar en el espacio aún le atemorizaba, pero se contrarrestaba y desaparecía con la experiencia que estaba teniendo. Fue después de varios minutos que finalmente se dio cuenta de la situación en la que estaba, cómo iba a explicar la situación. ¿Qué es lo que se decía en el planeta? ¿Cómo se había resuelto todo? Había actuado por impulso, no sabía lo que estaba haciendo, y claramente no sabía cómo explicaría todo si tenía que hacerlo. Pero había más problemas, mucho más graves, o al menos eso entendía por la forma en que la robótica voz del anillo lo comunicaba. Izuku Midoriya, detectó señales de forma de vida avanzadas dirigiéndose hacia este lugar. No hubo tiempo de preguntar nada, pues cuando Midoriya volteó a ver a sus alrededores, podía ver a seres extraños vestidos en un atuendo esmeralda, con un logotipo idéntico al de su anillo en alguna parte de su cuerpo y, además, con un anillo en alguna extremidad de sus bizarros cuerpos. Parecía que acompañaban a otro ser, mucho más humanoide, con facciones semejantes a los humanos pero extremadamente pequeño, de piel azulada, cabello blanco cubriendo una gran cabeza y vestimenta blanca, pero con el logotipo verde grabado. Izuku Midoriya, soy Gantet, miembro del Consejo de Guardianes. Estoy aquí porque tienes muchas cosas que explicar.